Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina Vieites, estoy feliz de recibirlos aquí en mi espacio de charlas con café, al que vienen a platicar amigos y amigas, autores y autoras que vienen a contarnos de sus títulos de novedad, y yo estoy emocionadísima de que me haga el honor de venir esta enciclopedia viviente que es Beto Lati, que no me canso de decirle que es una de las mentes más prodigiosas que yo he conocido en toda mi vida. Tienes una capacidad que me admira y maravilla. Bienvenido a Charlas con Café y con este libro tan oportuno, pertinente, necesario y hecho con el alma como todo lo que haces. Pau, tú sabes perfectamente que es parada obligada en cuanto escribe un libro, conversar contigo, compartir contigo. Uno escribe pensando en gente que ama los libros. Y quizá por eso disfruto tanto de estos diálogos que hemos tenido desde que publiqué Latitudes, mi primer libro, y que se ha dado recurrentemente. Así que listos para entre café y café platicar. Gracias, querido Beto. A ver, la apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas, curiosidades, estos datos que nos van revelando la historia de este deporte que nos apasiona tanto, que nos conmueve en una época tan maravillosamente oportuna, querido Beto, porque se nos viene este mundial tripartita que estamos todos esperando. Es curioso que cuando estaba el año pasado presentando 100 Glorias de México, o unos minutos antes de presentarlo, porque estaba yo tras bambalinas, se me metió a la cabeza decir, no puedo permitirme que llegue el momento mundialista, siendo México coanfitrión, y no darle a la gente, no darle a los lectores, no darle a los aficionados, no darle a los curiosos un libro que explique de qué es esto. La historia, el recorrido, las curiosidades, las peculiaridades, los momentos épicos, los momentos insólitos, los momentos absurdos, todo lo que ha pasado en la Copa del Mundo. Ahí fue cuando se gestó y el siguiente lunes ya estaba dándole, y creo que sí era importante aportarlo porque me parece que el Mundial es mucho más de lo que la gente piensa. No son solo resultados, no son solo goles. Esto va más allá. Totalmente, y tú lo haces ver como en cada libro, bien lo dices, querido Beto. A ver, me maravilla, y ustedes lo van a descubrir, queridas y queridos lectores, la cantidad de cosas que hay delante y detrás de este deporte que es el fútbol, y sobre todo que se hace visible en los mundiales. Sabemos la historia del fútbol que se reconocía en las Olimpiadas, luego pasó ya a convertirse en algo mucho más oficial a través de la FIFA, querido Beto, y tú haces un recuento de 1930 a 2026, pero que empieza cuando tú eres chiquito, en un cuaderno que no sé si se escribe o no, donde llevabas el recuento, y cuando lo contaste y lo vi en Instagram, no sabes cómo me conmovió, porque digo, el personaje Beto Lati se forjó desde pequeño hasta hoy en total congruencia, y además en esa apasionada forma que tienes tú de ver las cosas. Cuéntanos un poco de eso. Es un cuaderno que estaba en casa de mi madre. En 1989, la típica, terminas clases y los papás te dicen, ponte a hacer algo útil, ponte a hacer, ¿no? Y épocas anteriores a la tablet. No es para que digan, es que solamente hoy porque están metidos en el celular o etcétera. Y empecé yo a escribir, a copiar los resultados de las Copas del Mundo en este cuaderno. Escribe. Iba copiando 1930 porque tiene yo unos tomos de una enciclopedia del Mundial de Fútbol que se había repartido con motivo del Mundial 86, que había sido en México. Y de pronto viene un problema cuando llego al Mundial del 54 y al del 82, y me doy cuenta que, por alguna razón, esos tomos no estaban. Sí porque se perdieron, sí porque no llegaron, nunca quedó claro. Pero esa revista estaba incompleta y yo no podía dejarlo así. Sí, no. Entonces, preguntándole a mi papá, preguntando qué se hace, me dijo, pues te vas a una hemeroteca. ¿Y cuál hemeroteca? No, pues en CEU. Imagínate un niño de 11 años llegando a la hemeroteca a decir, necesito los periódicos de junio de 1954. Ay, no, qué maravilla. Y ahí yo me sentaba a seguir copiando los resultados para tenerlo completo. Wow. Yo estaba convencido que era mi libro sobre la historia de los mundiales. Yo estaba seguro. Es curioso que hoy entiendo que era más bien un plagio, pero un plagio muy tierno. Y también es curioso que gracias a ese ejercicio yo terminé por terminar de enamorarme del fútbol, por diferenciar mi pasión, porque niños futboleros hay muchos, niños clavados a esa dimensión, pues eso termina por meterte más. Y también por descubrir algo que ha sido importante en mi carrera, ver que yo tenía buena memoria, porque entonces ya regresamos a clases y decían, ¿y quién fue el campeón de goleo del Mundial tal? Y yo, no, pues tal jugador. ¿Y quién fue? Porque la información por alguna razón se me quedaba. Por eso cuando hice este libro de los mundiales, yo de inmediato pensé, este tiene como kilómetro cero lo que viví a los 11 años
en aquel verano de 1989. Qué maravilla eso, ¿no, mi Beto? Y que mi madre tenía guardado el cuaderno como buena mamá que guardan absolutamente todo. Eso hay que decirle que gracias. Sí, lo tenía ahí perfectamente guardado y en buen estado. ¡Qué joya! Claro. ¡Qué joya! Sí. Además lo dejas a tus niños, a estas generaciones y por supuesto pasa... de ese cuaderno escribe a un libro ilustrado por Luis Atilano lleno de todos estos datos que tú manejas, que tú dominas, lleno de estas ilustraciones preciosísimas. ¿Sabes qué pienso siempre, Beto? Que los libros son los grandes pretextos para abrir conversación. Sí. Son estas grandes ventanas y puertas que nos permiten sentarnos a una mesa, tirarnos en un sillón y platicarnos la vida. En este caso, mucho más, porque el fútbol nos enciende la pasión, porque somos los más ultranacionalistas cuando se trata de nuestros países y lo dices ahí. Y con eso empiezo, Pau. A ver, cosa, porque las pasiones se nos desbordan. Sé perfectamente que si alguien me dice, no seas mentiroso, no juega México contra Alemania, juegan 11 mexicanos contra 11 alemanes. Yo sé, pero no. Esto trasciende, esto llega a tocar fibras, un nivel de sensibilidad que tú no verás que se entone un himno nacional con esa intensidad y esa pasión, salvo un escenario catastrófico. Sí, en un escenario catastrófico, las fibras nacionalistas vuelven a tocar si la gente las sale. Guerras, la guerra, un desastre natural, Dios no lo mande, sí. etcétera, etcétera. Pero el fútbol y la Copa del Mundo tienen esa carga y tienen ese poder. Y entonces viene una disyuntiva. ¿A qué le dedicamos las páginas? Si yo quería atender el qué y el quién, ¿quién ganó? ¿Qué ganó? ¿Cómo fue el partido? ¿Cuánto quedó? Exacto. Por mucho que hoy por hoy con dos teclazos aparecen en internet todos los resultados completos. Pero yo tenía que dar también el cómo y el por qué. Y ahí vienen episodios muy extraños de la Copa del Mundo que la gente se va a sorprender muchísimo de verlos, ¿no? No, te voy a decir mis favoritos. A ver. El cubano que dejó la cancha y dijo, yo tengo que ir a transmitir por la radio. De Cuba, en Mundial 38, dijo, con la pena yo no puedo jugar. Oye, ¿por qué no? Porque voy a transmitir. Y se fue a transmitir, transmitió ese partido y al siguiente regresó a jugar. Que me pareció una cosa maravillosa. Que en el Mundial nos lo hiciera un jugador que dijera, el Johan Vázquez, oye, Vasco Aguirre, yo no estoy porque comento, pero al siguiente... Ahí se ven, sí, pero ahí se ven. No, me pareció una joya. Oye, o este hombre que cae muerto en la cancha, que reviven, querido Beto, Hochberg, que sigue uruguayo, jugando. Uruguayo, que es también para ver los protocolos de salud, como han ido cambiando. Además, claro. Partido Hungría-Uruguay del Mundial 54. Mete gol, se desploma, primero piensan que está agotado y luego ven la reacción de los compañeros y dicen, no, hombre. Este cuate se murió. Entran y logran reanimarlo con los primeros auxilios. ¿Y cuál es la reacción en vez de irse al hospital más cerca? Decir, ya está, sí, regresó al partido y jugó los tiempos extra. No puedo creerlo. Cosas increíbles, claro. Oye, así como un francés que también mencionamos cuando no había cambios, que con el peroné roto se queda en la cancha. Pues no hay cambios, quédate haciendo bulto. Tienes que quedar ahí. Lo que es para alguien con el peroné roto tener que estar parado en la cancha. No, qué sucedió en la Copa del Mundo. Oye, me hiciste pensar en eso. Queridas y queridos lectores, pensaba yo como en el lado salvaje de todas las cosas y cómo se vaya haciendo algo profesional, cómo se van metiendo los países, cómo van diseñando la Copa del Mundo, cómo además la Copa no se la podían quedar, tenía que ganar 3 para entonces hacerse de la Copa. Cuéntanos un poquito esos descubrimientos y esos datos curiosos. La Copa Jules Rimet se juega los primeros 3 mundiales, que era la victoria alada, Niqué, evidentemente. Bonito. Y que por cierto, ahí ves el vínculo olímpico, porque Niqué se mantiene en la cara inversa, en la cara trasera de las medallas olímpicas hasta a la fecha. Hoy. Sí. Y que incluso por ahí se la robaron para una marca, ¿no? Pronunciándolo de manera en inglés. Distinta. Sí. Y viene la Segunda Guerra Mundial. Y Ottorino Barassi, dirigente italiano, ve que toman las tropas nazis Italia y la guarda la copa en una caja de zapatos abajo de su cama. Y pues una caja de zapatos abajo de la cama, nadie se le ocurre tocarla. Y por eso no se roban la Copa FIFA, así es como persiste. Pero luego llega el Mundial 66 y ahí sí se la roban. Y el perrito Pickles la encuentra con David Corbett. La historia la puedo contar de primera manera porque yo estuve con David Corbett en la casa que Corbett compró con la recompensa que le dieron en el 66 por entregar la copa gracias al perrito Pickles. No, qué locura sí, eso. Claro, y es increíble. Incluso en el jardín salimos, me decían, mira, ahí enterré a Pickles. Ay, no. Porque Pickles un año después de encontrar la copa le da por perseguir, me parece que un gato y lo atropella, no sé, enreda un cable de alta tensión, una historia así. Entonces vive solamente un año más Pickles después de encontrar la copa. Después Brasil la gana ya en propiedad y la vuelven a robar, pero esta vez terminan fundiéndola tan absurdamente que
no era de oro macizo, entonces lo que le sacaron por fundirla fue absolutamente nada. Claro, pero además se pierde el símbolo y se vuelve a recuperar. Y todo también, los símbolos alrededor de eso, querido Beto, no solo el estadio, el ambiente, el aficionado, los carteles, cómo se tocan, como aquel famoso cartel de Joan Miró en 1982, se tocan el arte con estas manifestaciones deportivas y cómo todos quieren participar. Queremos ser parte de esa gran fiesta del mundo. Que es insuperable ese cartel de Joan Miró. Hay carteles maravillosos, pero el de España 82, sobre todo, al que le gusta el arte de Miró. Pero explicamos que otros grandes artistas también son involucrados. Cada ciudad sede del Mundial 82, que fueron muchísimas, tuvo un póster espectacular hecho por un gran artista de aquel momento, de los años 70, de los años 80, hasta llegar también a las fotos del Mundial del 86, obra de Annie Leibovitz, en México 86, en México 86, un que mundo cuando unido aparece por un balón. La foto de Cristiano y Messi del 2022 con el maletín para una marca jugando ajedrez, ella misma hace esa foto, por cierto. Qué cosa, porque es eso, no todos quieren formar parte, todos nos atribuimos triunfos, nos deshacemos y nos acudimos de las pérdidas, y cómo se gestan los héroes, cómo se gestan las leyendas, como Maradona, en el caso de nuestro México 86, en ese momento de epítome y culminación maravillosa, como un Messi en Qatar, que puede por fin llevar la copa. Es muy emocionante. Y que si quieren saber por qué el uniforme que usó Maradona en su tarde más mítica era de Tepito y pirata, que le echen un vistazo al libro. Exactamente, tienen que leer nuestro libro. Ay, me encanta la apasionante historia de los mundiales. ¿Qué te pasa a ti, querido Beto, en el encuentro con los lectores? Entiendo perfectamente, y ya nos dijiste, que quieres dejar ese dato duro, pero también las anécdotas que no conocemos. ¿Qué pasa cuando llegan? Porque además yo he sido testigo de cómo vas siempre en esa marcha con tus libros, conectando con la gente. ¿Qué pasa en ese encuentro y con las nuevas generaciones que a lo mejor ya no están acostumbradas a este papel y de repente una sorpresa maravillosa saber todo esto y se conserva así como una Biblia del fútbol? Hay algo raro con los libros. El halago que yo siento, que lo aprecio mucho también, de te vi en la tele, o te escuché en el radio, o vi tu conferencia, no me llega con la profundidad, aunque sí me llega evidentemente, con que me digan, te leí, pero sobre todo cuando unos papás me dicen, gracias a tu libro, 100 genios del balón, 100 dioses del Olimpo, 100 glorias de México, latitudes, etcétera, mi hijo al fin leyó. Ay, qué ahora, ¿qué le doy? Me dice, porque ya se acabó tus libros y quiero que siga. Y yo feliz de la vida digo, oye, ya que le gusta el fútbol, te recomiendo esto, claro. Pero que no pare. Claro. Que no pare. Eso para mí es un gran halago. El ver que de alguna manera, porque, Pau, la gente no va a empezar leyéndose a Sor Juana. Es muy difícil. Ojalá que sí, digo. Ojalá no. que sí. Es de otra dimensión, difícil. no. ¿Te acuerdas que nos querían a fuerza hacer leer la Odisea, la Eneida, claro. El Quijote? Sí. Empieza con Virgilio, tu vida literaria. Tienes 12 años. Exacto. Si es con Harry Potter, perfecto. Claro. Si es con fútbol, perfecto. Claro. Yo creo que eso es algo muy importante y a partir de eso ya verán cómo siguen su vida. También mis libros han funcionado muy bien y también tienen el carácter de bestseller todos, y soy muy suertudo, por una razón. Es no más eres común, suertudo, lo trabajas. Es más común que el papá le busque libros a su hijo a que el papá se los busque a sí mismo. Bueno, sí. Mis amigos que jamás toman un libro, compran mis libros para sus hijos, porque tienen la ilusión de decir, a ver si sí lo hacemos que lea, ¿no? Exacto. Y son libros que están muy posicionados para todas las edades. No, y además que están fáciles de leer, son libros divulgativos, pero también muy profundos. A mí me encanta, y los invito a descubrirlo en todos los Sanborns del país, esto que haces tú, Beto, que es esta investigación muy profunda que se llama divulgación. Eso es divulgar, es bajar el conocimiento de una mente brillante, como en el caso de la tuya, y de una serie de libros y de ensayos y todo, y ponérnoslo al alcance de la mano en un libro para que digamos, wow, aquí aprendí, me entretuve, leí y quiero más. A mí siempre tus libros me dejan queriendo más, me meto a internet, quiero averiguar más, quiero comentar con Antonio, mi hijo, obviamente todas las cosas del fútbol, Dárselo que tiene 24, obviamente no le hace tanta ilusión ya que su mamá hable con él del Mundial como era cuando era chiquito, pero de todos modos hay ese juego muy rico que dan los libros. Y que también da una suerte de preparación para un momento que va a ser coyuntural para una generación como el Mundial. Oye, quiero que me cuentes eso. ¿Estamos preparados para esta cosa tripartita para el Mundial número 23? No entendemos, es un Frankenstein de tal dimensión, casualmente acaba de ser la película de Del Toro, de tal dimensión que no entendemos este tamaño. Geográficamente, esta extensión es un Mundial muy diferente. Venimos de un Mundial en el que no cambiaste de hotel en toda la estancia, en el que puedas ir a 3 partidos el mismo día, a un Mundial que lo mismo toca el Atlántico Norte, ¿qué haces? Que el Pacífico Norte, que rebota a Florida en el Caribe,
que rebota a California, que llega a Guadalajara, que llega a México. Entonces hay un gran misterio de cómo se va a desarrollar. De lo que no tengo duda Me preocupa que siga siendo un misterio porque estamos a 2 minutos. Sí, claro, pero es que cómo va a fluir, cómo se va a mover la gente por esas extensiones. Por mucho que pues el que le va a Francia, le toca a Francia jugar en Dallas, pues se irá para Dallas y punto. Pero en este sentido para mí es muy importante ver algo. Que en la televisión la pasión va a ser la misma, aunque sea un Mundial de 48 y aunque sean selecciones debutantes como Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania, Curazao. La pasión va a estar desbordada y es algo coyuntural. Es algo para futboleros y para no futboleros. Es algo para iniciados y es algo para desconocedores. Es algo para todos. Y creo que es un libro que aporta mucho de ese contexto para comprender de qué se trata, ¿no? Totalmente. Y además que no tiene esas fronteras, ¿no? Porque hablas igual de la primera vez que vienen los africanos a un mundial, de las veces que pasa en Arabia o en otros territorios que no había sucedido. Y que nos da pretexto, que a mí me gusta mucho ver el fútbol como brújula para acercarme a otros temas. Es un recorrido por 100 años de historia. ¿Qué Porque aquí se va retratando la posguerra tras la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, ¿Sí? el ascenso de los fascismos, la anexión de Austria por Alemania. Italia. Todo se va retratando la posguerra otra vez en Europa, la Guerra de las Coreas, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, el golpe de Estado en Chile, la dictadura militar en Argentina. Todos los momentos históricos, la transición de España a la democracia. Franco. La caída del muro de Berlín. El Mundial del 90 que todavía va a Alemania Federal, que ya pronto iba a ser otra vez una con Alemania Democrática. Unión Soviética, que ya pronto iba a ser 15 países. Checoslovaquia, que pronto iba a ser 2 tras la revolución del terciopelo. Yugoslavia, que pronto iba a entrar al infierno de las guerras balcánicas. Cada episodio se va retratando acá porque es evidente. Es que qué maravilla, porque además, Beto, es cuando ahí se están tocando todos los puntos. Es política, es descolonización cultura. de África. Exacto. ¿Qué cosa? No es política, es cultura, es también la sociedad misma. Cómo van cambiando los usos y costumbres, los criterios, nuestro comportamiento ante los medios, cuando no había medios, cuando apenas te enterabas de un resultado porque era la radio o estabas en el estadio. O sea, nos vamos transformando también como sociedad. Y el pulso que mide el fútbol de quiénes somos es súper relevante, es importantísimo, porque como dices, a todos nos vincula, aficionados, no aficionados, todos tenemos que ver con eso. Sí, y es algo que nos ha tocado a todos los que lo hemos vivido de alguna manera, y ya luego como coanfitriones nos toca de una forma más profunda. Sí. O sea, mi infancia está marcada por México 86, como supongo que la adolescencia de mi padre quedó marcada por México 70, y eso que él no era tan futbolero. Todo el que recibe un mundial queda marcado de una forma. No, yo me acuerdo, imagínate, México 86, y mis papás nos llevaron hasta San Miguel de Allende, donde se quedaba la selección española, y tengo guardada mi camiseta, querido Beto, que me firmaron todos los jugadores de España en ese momento, y para mí es un tesoro. Ya no te digo todas las anécdotas de México yendo con mi papá al estadio y todo. Qué cosa más bonita, porque te marca, como dices, para siempre, y eso le va a pasar a estas generaciones ahora. Claro, y también para entender cómo es el mundo. Muchas veces se juega como se es. Se juega como se y es. hay países que retratan su esencia nacional de alguna manera, o lo que quisieran que fuera su esencia nacional, con lo que tienen en la cancha. No, y dejan, el cuerpo en la cancha, el alma, la vida. ¿Hay alguna diferencia, querido Beto, ya para terminar, entre ponerse la camiseta y que seas parte de esa identidad cultural de país y volverte tú un aficionado? O sea, podemos admirar esas figuras que no nos pertenecen porque no son a lo mejor de nuestro país. Tuve un diálogo curioso con mis hijos, chiquitos, porque son villamelones, de repente ya no le voy a ya le voy al otro, pero es que ya cambió de jugador. Ahora me gusta el Madrid, pero ya está Mbappé, pero ya está Lamine Yamal. Yo les dije, con clubes no me parece, pero como quieran. Nada más para el Mundial que quede claro, la selección no se escoge, esa te escoge. No, pero yo veo que España y yo veo que tal y yo veo que Argentina. Sí, puedes admirarlos. Yo disfruto mucho ver algunas selecciones. Pero con la selección es donde naciste y es donde tu pasaporte dice. Y así de sencillo. Aunque es un acto de masoquismo, aunque es un acto de fatalismo, aunque es un acto de lo que tú me digas. Pero selección no se escoge. Exacto. Ya cuando nos eliminen, que ojalá fuera más tarde que pronto, pero a ver qué pasa, ya dirás... A mí me gusta más el fútbol de Francia o el fútbol neerlandés o el fútbol los brasileños, no sé qué. Que México suele vincularse mucho con los brasileños históricamente. Sí. Pero antes de eso, no se escoge. Te escogió.
Estoy de acuerdo contigo. Nos escogió Perdón el México drama. y aquí estamos, querido Claro, Beto. aquí nos tocó. Aquí nos tocó vivir. Gracias. Gracias un placer, por venir Pau. siempre a estas charlas con café, por esta apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades que está ya en todos los Sanborns del país. Miren cómo lo tomo. Dejé porque muchos no firmados, lo... Pau, en ¿Sí? Sanborns. ¿Ya? ¿Estamos? Dejé ¿Pueden muchísimos pasar? firmados, entonces, Guau. ¿para qué? Entonces, para Aprovechen. que compren esos que están firmados por Beto. Gracias. Es un placer, saludos. Gracias y nos vemos. Gracias siempre y nos vemos en la próxima charla con café. Solo Sanborns.